exponer sus Felipe, puntos de vista. esta es la razón por la cual la Corte Constitucional notifica en esta tutela al Ministerio de Hacienda. Así es. Y entonces Hacienda tiene que sacar plata para pagar estos espacios. Señor Ministro de Comunicaciones, es el ministro TIC en el gobierno, ministro de las Tecnologías y la Información, Mauricio Lescano. Ministro, buenos días. Buenos días, Néstor, y buenos días a todos los oyentes, a su mesa de trabajo. Ministro, ¿ya recibió usted la notificación? ¿Ya sabe de la decisión de la Corte Constitucional? Pues la conocemos como lo conocen todos los colombianos. Ustedes saben que la costumbre de la Corte es sacar primero una notificación de prensa, un comunicado de prensa donde anuncia sus fallos y después ellos hacen el fallo, digamos, real y lo notifican. Es decir, todos conocemos lo que usted acaba de anunciar, que hay una sentencia en un fallo de tutela de la Corte Constitucional en la cual conmina pues al gobierno, fundamentalmente a diferentes instancias del Estado, fundamentalmente al Consejo Nacional Electoral a que defina unas franjas o más tiempo para la oposición, dividida en tiempos, digamos, de acuerdo al número de curules que tiene cada partido de oposición, se deberá delimitar el tiempo, digamos, de manera equitativa. Y como lo anunció algún periodista, no sé cuál estaba hablando, qué pena no lo reconocí bien la voz, que acaba de decir. Ricardo Espina, ministro. Ricardo Espina, lo saludo, hombre, buen amigo, qué pena. Yo, ministro. Lo estaba diciendo Ricardo Espina, sí, qué pena que no reconocí la voz. Ricardo Espina, como lo estaba diciendo bien Ricardo, el tema pues también culmina al Ministerio de Hacienda a que debe pues buscar los recursos para financiar este tipo de franjas. Esa es la información que hasta ahora se tiene. Mi opinión, pues si me la permiten, es simplemente que está bien. El Estatuto de la Oposición fue creado inclusive con el acuerdo de paz, después fue refrendado por el Congreso, incluso en ese momento fue hecho y votado por el presidente de la República cuando era senador. Entonces el presidente ha sido muy respetuoso de los derechos de la oposición. Una vez uno puede ser gobierno, después puede ser oposición. El presidente ha sido súper respetuoso cuando en el Congreso dejó y permitió que los miembros de la oposición hablaran el 20 de julio y él los escuchó por primera vez en la historia. Entonces seguramente el gobierno pues va a estar muy complacido de cumplir esos derechos de la oposición y lo vamos a hacer en la medida que lo diga la Corte Constitucional. Sí, ministro, obviamente desde el Ministerio TIC tienen algunas responsabilidades en torno a lo que significa lo vinculado con la Autoridad Nacional de Televisión. Fíjese usted, por ejemplo, que dice lo que usted nos señala, que se asignará en cada canal de televisión emisora al menos 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía. Y luego dicen que se debe determinar la duración, la frecuencia y las fechas de emisión de los espacios con el apoyo de ustedes, según sea el caso. ¿Eso cómo se maneja? ¿De qué manera se podría adelantar ese trabajo de determinar la asignación de esos espacios de al menos 30 minutos mensuales, según dice la decisión de la Corte y según dice la ley, entre otras cosas, ¿no? Sí, en primero, pues quien debe tomar la primera, digamos, como cómo se debe regular ese tipo de franjas, claramente debe ser el Consejo Nacional Electoral y seguramente ellos lo van a hacer como lo hacen hoy para, como lo dijo Néstor, en temas gratuitos. Ya ahora, seguramente, si habrá que pagar, como dice la Corte, que cumple la sentencia, pues ellos determinarán, en principio, cómo debe ser el Consejo Nacional Electoral y después la Agencia Nacional Electoral, que hoy es la CNC, porque tenemos una autoridad convergente. La Agencia Nacional Electoral no hay, sino que hay una sala dentro de la CNC, la Autoridad Nacional de Televisión, la Autoridad Nacional de Televisión. Ellos ya determinarán y obligarán a los canales seguramente de acuerdo a esta resolución. Nosotros podremos apoyar, si así lo considera la Agencia Nacional de Televisión, la Autoridad Nacional de Televisión dentro de la CNC, y nosotros pues apoyaremos pues lo que requiera, digamos. Yo creo que hay que leer bien la sentencia para saber qué competencias. En este momento las competencias pues las tendría la CNC y el Consejo Nacional Electoral, y si requieren de nuestro apoyo, algo para RTBC, pues estamos listos. Habría que leer bien la sentencia. Sí, pero a usted a priori la sentencia le parece buena. ¿Qué opinión se formó apenas leyó el comunicado de la Corte?
A mí lo único, digamos, si me lo pregunta como una opinión, pues obviamente nosotros tenemos que respetar. Me parece que los derechos de la oposición se deben cumplir. Como lo digo, unas veces los partidos están en gobierno, otros están en oposición. El presidente siempre ha sido muy defensor de los derechos de la oposición. Lo hizo el 20 de julio cuando escuchó el discurso. Lo hace cuando anteriormente los presidentes cambiaban la palabra locución presidencial por cualquier otra cosa para evitar que la oposición tuviera sus minutos de televisión. El presidente nunca ha cambiado su palabra locución presidencial y siempre ha permitido, pues no ha permitido porque dice la ley, pero no ha echado maña en el sentido de cambiar la palabra para que la oposición no hable. Él siempre toda la vida ha estado en oposición, luego si hay alguien que entiende el valor de la oposición es él. A mí lo único que me parece medio extraño es que se conmine al Ministerio de Hacienda a pagar cuando se podría hacerlo sin pagar, pues porque se podría regular por derechos simplemente de partidos y por uso del espectro electromagnético pues público, pero si así lo dijo la Corte, pues así lo tendríamos que hacer el Ministerio, así lo tendría que hacer el gobierno. Se ha hecho antes sin tener que pagar, con el Código Cívico, con la participación de los partidos, claro. Pero pues si así lo hace la Corte, pues así lo tendremos que cumplir. Lo que pasa es que esos son espacios adicionales y seguramente también hay que conocer el fallo, pero por supuesto que eso implicaría más espacio. Digamos, claro, el espectro es del Estado colombiano y hace uso del mismo. Lo que reconoce la Corte es que al final las concesiones de radio y de televisión incurren en unos gastos y cuando usted necesita más espacios de los que tiene, pues lo que debe hacer es pagarlos. Se hacen cálculos de 150.000 millones de pesos que costaría esto. ¿Usted ha hablado con el ministro de Hacienda sobre los... 150.000 millones de pesos. Pagarle a la televisión, claro, y a la radio. Claro, es un costo alto. ¿De eso han hablado? ¿De dónde saldría la plata para cumplir con el fallo? Obviamente apenas se está conociendo. No, pues que en primer lugar yo creo que hay que hacer es conocer el fallo en su totalidad para poder hacer cálculos, pero yo creo que en esto el gobierno lo que debe hacer es cumplir. O sea, es una sentencia de la Corte Constitucional, estamos en un Estado de Derecho y pues el gobierno tendrá que apropiar los recursos por parte del Ministerio de Hacienda para cumplir el fallo. Habrá, por supuesto, que verlo en su totalidad para entender las dimensiones y los costos. Digamos que sobre eso no hay discusión. Tendremos que cumplir el fallo de la Corte. Sí. Ministro, una pregunta. ¿Cómo se vuelve al final de cuentas una compra? El Estado compra unos espacios que tienen un valor. ¿Esos canales o esas cadenas de radio, a la hora de hacer ese negocio, podrían negarse? Pues yo no creo, porque ahí es donde entra, digamos, la regulación que tiene que hacer la Autoridad Nacional Electoral. Ese sería, digamos, lo novedoso. Y la otra duda que me surge, no creo que se puedan negar, porque por supuesto esto tendrá que ser regulado. Como no se puede negar hoy en el Código Cívico, o no se puede negar hoy en la participación de los partidos. La duda que me genera es cuáles canales privados, digamos, son los canales nacionales privados, los canales regionales. La radio privada pues es muy extensa, ¿no? Está la radio nacional, las grandes cadenas, pero las también chiquitas. Hay miles de chiquitas cadenas privadas de radio en todas las regiones, entonces todas tendrán la misma oportunidad. Es decir, este es un tema que hay que leer la sentencia y de pronto en algún momento pedir alguna aclaración para preguntas como esta. No, de acuerdo, es un tema cuya operación no va a ser fácil. Esto es un rollo, pero mire lo que dice. Para el ejercicio de la oposición al gobierno nacional se asignarán solamente espacios en medios de comunicación con cobertura nacional. Cobertura nacional. Okay. Para el ejercicio de la oposición a nivel territorial, porque eso también va a alcaldías y gobernaciones. No, los canales regionales. Se asignarán espacios de acuerdo a la cobertura y correspondencia de los medios con el nivel territorial. Locales. Emisoras locales, canales locales de televisión. ¿Usted cómo diferencia? Bogotá, por ejemplo, que tiene canal de televisión y tiene emisoras locales y entonces le va a reclamar la emisora de Pitalito, por ejemplo, reclamando lo mismo, esa escalera, es decir, para llevarla territorial hasta el tema municipal, supongo yo. No, de acuerdo, Néstor, y además porque la oposición está en todos los municipios de Colombia y entonces ¿cuántas emisoras tenemos y cuántas hay nacionales? Es que nacionales hay muchas y ¿qué se considera? ¿Qué significa cobertura nacional? Claro, es una gran pregunta. Sí, porque es que entonces usted hoy, por ejemplo, digamos, por los canales por los canales, digamos, no nacionales de espectro, sino por los de cable, también tiene cobertura nacional.
Entonces, yo sí creo que eso va a requerir No, y una todas las emisoras transmiten digital, por ejemplo. Entonces eso va a requerir un debate digital, el importante. alcance es nacional, en consecuencia. Claro, entonces, pero obviamente ese no es el espectro y hay un tema distinto. Yo no sé si se incluya transmisiones digitales. No quiero decir que incluya transmisiones digitales, pero el alcance, sí se mide. Usted tendría que bloquear la señal digital del medio mientras, por ejemplo, emite el espacio. No, porque obviamente usted duplica la transmisión de antena, hablando de radio, por ejemplo, en digital. Sí, es que la definición de alcance nacional es muy compleja. Hace la Corte Constitucional. Es el ministro de Comunicaciones, seguramente volveremos a hablar de este tema. Néstor, la última pregunta del otro tema. Víctor, adelante. Néstor, déjeme hacerle una pregunta al ministro ya que lo tenemos, pero sobre otro tema. Néstor, ¿qué está pasando, ministro, con la empresa de telefonía móvil Tigo? ¿Es cierto que la próxima semana se hará como un comité de crisis para revisar una posible situación financiera muy compleja para esta compañía? Sí, el gobierno, y gracias por la pregunta, nosotros desde hace más o menos 4 meses, yo me posesioné como ministro, hemos venido haciendo unas reuniones, hemos formado un comité de crisis para hacer un seguimiento muy especial a la situación de la empresa Tigo Une. Las razones, pues, porque no nos puede volver a pasar. El gobierno tiene que estar preparado realmente para cualquier situación. Esta es una empresa que no solo tiene millones de usuarios, sino además miles de trabajadores. Es muy importante esta empresa para la estabilidad del sector. Entonces nosotros hemos venido haciendo un seguimiento detallado y dentro de este seguimiento detallado citamos, sí es cierto, para el lunes a las 4 de la tarde en el ministerio al CEO de Millicom, que viene de los Estados Unidos, al presidente de Tigo Une de Colombia, al superintendente de sociedades, a la superintendente de industria y comercio, a la presidencia de la República, al alcalde de Medellín, socio, al gerente de PM, donde vamos a hacer una reunión de ya realmente el estado en el que están y qué opciones hay. Pero, ministro, para darle continuidad a la empresa. Déjeme hacerle una precisión. Esto de Tigo es muy interesante porque es al final de cuentas un negocio en el que hay un público que es EPM y un privado que es una multinacional que es Millicom efectivamente. Y uno quiere capitalizar, el otro quiere comprar, el otro quiere vender. Hay unas diferencias de socios. ¿Qué podría hacer el gobierno, ministro? No, el gobierno primero puede combinar a la capitalización, pero es una decisión que ellos al final toman. Si no toman la decisión de capitalizar, el gobierno tiene que tener un plan, por ejemplo, para proteger los usuarios, por ejemplo, un plan para proteger el no cese de actividades en las actividades que ellos hacen esenciales. Yo le pongo un ejemplo: Tigo Uno hoy presta todo el servicio de internet al metro de Medellín. O sea, el metro de Medellín se mueve con Tigo Une, todos los servicios públicos, las cámaras de seguridad de Medellín se mueven con el servicio de Tigo Une. Es decir, si Tigo Uno cancela el servicio un día, al otro día no funciona el metro de Medellín y no hay cámaras de seguridad. Entonces, el gobierno tiene que tener un plan para evitar que eso suceda de un día para otro. Pero, ministro, y ver cómo y de qué manera. Si usted está preparando ya un plan B y pues no quiero sonar crudo con esta pregunta, ¿usted ve riesgos de que eventualmente esta compañía, su situación financiera sea tan difícil que esta compañía esté, no sé, al borde de la quiebra? Lo que pasa es que usted sabe que yo eso tengo que ser muy responsable porque yo no puedo hacer pánico financiero y ellos son una empresa que que tiene compromisos bancarios, que tiene muchos temas que funcionan en el mundo financiero. Luego yo no puedo especular sobre si va a pasar o no, solo lo saben ellos y la superintendencia que tiene información, y parte de estos comités hacer un detallado seguimiento a eso. Lo que sí tiene que estar el gobierno preparado es para el plan A, o sea, que continúen y podamos seguir, prestando el servicio, o que no continúen, y en ese momento pues nosotros tenemos que tener un plan B. A nosotros no nos puede coger esto por sorpresa, primero porque tenemos que proteger a los usuarios, segundo porque tenemos que proteger el servicio y porque tenemos que defender, los empleos y todo lo que está sucediendo con esta empresa y además la competencia dentro del sector. Obviamente nosotros no podemos capitalizar una empresa que tiene recursos públicos y además no es nuestra, es de PM, ellos son los que tienen que tomar esa decisión. Claro, pero sí tenemos que estar al tanto. Entonces yo no puedo dar ahora pues como este es un tema alertas. De acuerdo, ministro, es un tema atentos, sí. Muy grueso. Estamos atentos
hacerle seguimiento y ayudar y a estar pendientes con un plan B por si algo sucede. Tigo está anunciando en este mismo momento, una asamblea extraordinaria. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, Néstor, muchas gracias. Feliz día. El ministro de Comunicaciones es